El estadio más concurrido de la ciudad estaba a reventar ese día. Una llamada, un aviso, trajo la posibilidad de trastocar miles de vidas. Cuando el corazón de todos se aceleró, el perro héroe K9 Rex olfateó el paquete y todo estaba a punto de cambiar. El estadio respiraba con luz en el corazón de la noche. Las gradas se hinchaban como olas. Los vítores subían en un instante y se desvanecían con la misma rapidez. El olor a césped, el vapor caliente de la comida grasienta y la excitación de miles se unían bajo la misma cúpula, reescribiendo aquí el ritmo de la ciudad. En medio de esa oleada, una fina fuga inadvertida se agudizó a lo largo de una línea invisible. Era la señal tenue de un flujo organizado, que de pronto se inclinaba hacia una turbulencia irregular. El sistema de megafonía titubeó por un momento. Desde dentro de la multitud pasó un silencio vago. Luego, un tono firme y controlado indicó que la seguridad había tomado el campo. La gente se miró durante un segundo, tratando de entender. Después, el flujo se orientó hacia una evacuación planificada. Los agentes de seguridad ocuparon los accesos a las escaleras, ensancharon las salidas y abrieron las barreras en una secuencia medida. La primera oleada fue rápida y cargada de pánico. La segunda, más controlada, pero aún tensa. La voz del estadio cambió. Los cánticos dieron paso a instrucciones cortas y nítidas. El ruido se convirtió en un zumbido pesado, el zumbido en una pausa vigilante. Las sirenas se multiplicaron en el anillo exterior. Vehículos especializados se deslizaron por las vías logísticas del Santiago Bernabéu. Se abrieron puertas y la tela dura de los uniformes de servicio trazó una línea de disciplina en la noche. En el centro de esa línea se alzaba una figura cuya silueta permanecía nítida incluso en la oscuridad. K9 Rex, de complexión ancha, paso equilibrado y arneses tácticos, llevaba el peso de un profesional. A su lado avanzaba la mitad humana del control y el equilibrio, su guía, el inspector Javier Morales. De mediana edad, rasgos definidos, pasos calculados con intención. Juntos se deslizaron por la multitud como agua y se dirigieron a las arterias internas del estadio. Para Rex, el mundo en momentos como ese es un mapa de olores. Notas dulces del césped, trazas saladas del sudor, la cara fría del metal, el borde cortante de los plásticos, las subtonalidades mezcladas de aceite y tela. Todo era una capa. Lo esencial es la firma química que se filtra entre las capas. La lección más crítica del adiestramiento. Un olor de peligro tan fuerte como la voz de la multitud siempre se separa con disciplina. Morales redujo su lenguaje corporal a microseñales. Caminó a la misma frecuencia que la cadencia respiratoria de Rex, la línea de sus pasos y el eje de su cuello. Las patas del perro marcaban intervalos regulares sobre el pavimento del pasillo, mientras la tensión de la correa se mantenía como una línea invisible trazada hacia el objetivo. Mientras la coreografía de la evacuación seguía la arquitectura del estadio, cientos permanecían dentro. Algunos quedaron atrapados entre los huecos de las escaleras, otros buscaban salidas en pasillos interiores. Llanto, de niños, pasos apresurados de adultos y movimientos lentos pero decididos de ancianos se hicieron visibles a la vez. La seguridad dividió el flujo para descomprimir los nudos densos, controló los objetos dejados junto a los puestos de comida y alivió la presión en los pasillos estrechos. Durante esto, Rex siguió el olor como una banda. A veces se estrechaba entre filas de asientos, otras se abría en la amplitud de un corredor. Esa banda se espesó hacia la ruta de servicio bajo las gradas. Las falsas alarmas
son inevitables. Rex se detuvo brevemente sobre una bolsa. Sus patas imprimieron más peso en el suelo. Su cuerpo adquirió una tensión lineal. El equipo inspeccionó la bolsa. Contenidos ordinarios, nada peligroso. Una falsa positiva forma parte del ciclo de búsqueda. Rex no dejó que la ruta se fragmentara. Cerró una capa de señal y pasó a la siguiente. Apartó el olor de la multitud y se ancló a un vector en el subtono metálico y químico. Ese vector conducía a las salas de mantenimiento. Las salas de mantenimiento, bajo las gradas, se alineaban como un laberinto. El umbral olía a detergente. Algunas zonas del suelo brillaban demasiado por una limpieza reciente. Otras esquinas permanecían opacas y polvorientas por desuso. Las marcas de las ruedas de los carros de limpieza dibujaban bucles en el suelo y restos de cinta colgaban de las bandejas de cables en las paredes. Rex se estabilizó sin perder velocidad ante una puerta cerrada. El aire que se filtraba por una rendija inferior llevaba un tono químico. Se separaba de los olores habituales de mantenimiento y sonaba más duro en la memoria del perro. Morales amplió primero el perímetro. Se inspeccionaron rápidamente las líneas de aseos, los contenedores de basura, los pasillos de servicio laterales y las partes traseras de los puestos de comida. Esa barrida fue una forma de podar fuentes auxiliares. El eje de Rex no se apartó de la junta inferior de la puerta. Dentro, la intensidad osciló y luego se asentó en un pico más estable. Ese pico era la señal interna de que la búsqueda se había fijado en su objetivo. El equipo estableció un anillo de aislamiento, cortó el tránsito y estrechó el flujo dentro del área. La puerta se abrió bajo control. El aire interior se sintió un paso más denso. El silencio se concentró entre estanterías, cajas y capas de polvo en la base de la pared. Algunas zonas del suelo reflejaban sin resistencia, evidencia de limpieza esporádica. Rex dio 2 pasos y clavó la nariz en una cavidad baja, bajo una estantería. En esa cavidad, un paquete yacía envuelto en capas de cinta. Ordinario para el ojo inexperto, pero químicamente distintivo. La cinta estaba más estratificada de lo necesario. Las esquinas mostraban leves aplastamientos y una sutil ondulación en el polvo cercano sugería un movimiento y colocación recientes. Esa ondulación marcaba la huella del transporte y la posición. Rex adoptó una postura de espera entre sentarse y levantarse. Esa posición señala que el objetivo está confirmado y que el área se entrega al equipo humano. Morales mantuvo la respiración y la mirada firmes y amplió el perímetro una unidad más. La cáscara del estadio afinó su voz afuera, mientras dentro se convertía casi por completo en un silencio controlado. El silencio es la herramienta crítica en este tipo de operaciones. Las palabras innecesarias conllevan riesgos como los movimientos innecesarios. La línea de desactivación se activó. Pasos medidos en trajes blindados, apertura ordenada de bultos, calibración de sensores, observación de cables. Todo formaba parte de un plan. Rex había escrito la primera frase del plan. Su tarea era traducir el texto escrito en olor a acción humana. Esa traducción depuró falsas alarmas, hizo visible el objetivo y convirtió el espacio en un área en la que los humanos podían trabajar. Los profesionales que trabajan con perros conocen lo delicado de ese puente. El momento decisorio de un perro no se solapa perfectamente con el método humano. Los humanos descomponen los riesgos paso a paso. Los perros resuelven el riesgo fijándolo en la absoluta del olor. Cuando ambos métodos se encuentran en el lugar correcto, un espacio se convierte en seguridad. Afuera, la multitud sabía poco. Algunos compartían fragmentos desde sus teléfonos.
Otros llenaban la espera en silencio. Otros intentaban comprender. La seguridad se movió a lo largo de líneas sensibles para cortar las vibraciones de pánico. Maniobras de parada y apertura en los accesos a las escaleras, equipos de primeros auxilios, controlando carriles y tráfico unidireccional en puertas de conexión. En otros lugares, el tiempo de la ciudad transcurría con normalidad. Dentro del estadio, los segundos se espesaban hasta convertirse en decisión. Esa decisión avanzó paso a paso sobre el paquete en la sala de mantenimiento. El equipo de desactivación colocó una cúpula protectora alrededor del objeto. Se observaron las rutas de los cables, se retiraron las capas de cinta con control y emergieron las sombras de pequeños pero críticos componentes sobre la carcasa. Esas sombras hablaban como indicadores silenciosos de posibles disparadores. El equipo trazó la disposición de las conexiones, neutralizó vías energéticas riesgosas y consideró un posible temporizador, ajustando su plan. Cada paso anidó en el anterior, reduciendo el riesgo acumulado. La firmeza de Rex se convirtió en un peso invisible que sostenía el equilibrio de todos en la sala. Esperar es a menudo la parte más dura. Los perros la atraviesan con disciplina silenciosa. Morales no dio una recompensa física. La mayor recompensa en ese momento fue mantener el ritmo sin romperlo. A veces los humanos expresan sentimientos con movimiento. En el ámbito profesional, el flujo contiene el sentimiento y lo doma. Ese freno acelera la seguridad dentro del espacio. El flujo se reconfiguró dentro del estadio. La primera oleada de evacuación se había despejado en gran medida. En los pasillos internos quedaban solo el personal clave y los roles críticos. La prensa observaba desde el anillo exterior. El personal técnico en el campo controlaba la tensión dentro de la espera. Las superficies metálicas de los puestos de comida se enfriaban con brillo aceitoso. Una brisa ligera giraba en el borde del césped, y las primeras filas vacías mostraban cuán grande y solitario podía parecer de pronto un recinto. Esa soledad es para los profesionales un espacio de concentración. A medida que los sonidos se atenuaban, cada paso adquiría mayor importancia. El trabajo sobre el paquete alcanzó un umbral crítico. En una sección estrecha bajo la carcasa se desactivó una pequeña conexión. La tensión interna del cuerpo cayó a un rango seguro. El riesgo del área se disolvió dentro del plan. Ese fue el momento en que el objetivo señalado por el perro se convirtió, bajo manos humanas disciplinadas, en un objeto inofensivo. Rex no se movió. Su eje se mantuvo. Morales observó la vibración del recinto con los ojos. El equipo completó la línea de tareas. Este capítulo enlazó la noche del estadio con otra historia. El lugar de la euforia cedió ante la preocupación ante la disciplina ante la esperanza. Todo se convirtió en eslabones de una cadena. Rex colocó el primer eslabón. Su nariz transformó la noche en un mapa, marcó un punto en el centro y el área se reorganizó alrededor de ese punto. Mientras la gente esperaba afuera, una pequeña sala en el interior salvó la ciudad en silencio. Miles de vidas dependieron de la corrección de un solo olor, del flujo sereno de un solo guía y del plan de un solo equipo. La historia de Rex ganó esta noche una nueva capa. La línea de corrección nacida de la separación de olores, el instinto y el adiestramiento, se grabó en la cáscara interna del Santiago Bernabéu. Por naturaleza, el trabajo K9 hace visible lo invisible. Ese es el mayor éxito. Las grandes escenas suelen ofrecer espectáculo a la vista. La realidad a menudo se oculta en una sala pequeña, bajo un estante estrecho,
detrás de unas capas de cinta. Sacar esa verdad es el resultado de la disciplina compartida entre humano y animal. Esa asociación puede reescribir la historia de una ciudad en una sola noche. El estadio recuperó lentamente su primer aliento. Huecos en las gradas, pasillos parcialmente despejados y entradas reorganizadas. Todo aguardaba volver al viejo ritmo. Esa espera es la recuperación de un organismo enorme. Detrás del flujo, un perro mantuvo su postura en una sala de mantenimiento y un guía sostuvo la misma línea. Mostraron, una vez más, la forma más simple y poderosa del heroísmo invisible fuera de los focos. Al terminar el primer capítulo de la alarma, la voz del estadio cambió de nuevo. El zumbido dio paso a una profundidad controlada, la profundidad a la seguridad. La multitud exterior no puede mirar directamente la disciplina interna, pero siente su resultado. Ese resultado es que la gente regresa a casa despacio. El ritmo de la ciudad se acerca de nuevo a la euforia y el juego continúa donde se quedó. Ese resultado es respeto por la corrección del olor. Ese respeto cuelga como una medalla invisible en la zancada de Rex. Al cierre del capítulo, el estadio quedó con un silencio distinto. Ese silencio marcaba que una crisis había sido gestionada con profesionalidad. La ciudad tocaría esa señal al amanecer con una frase simple. La noche se pasó con seguridad. En esas palabras se pliega el punto más denso del esfuerzo, la nariz de un perro. Cuando el lugar que señala una nariz se encuentra con la mejor mente humana, las ciudades se salvan. Esta noche, ese encuentro ocurrió. La alarma se convirtió en la primera línea de una lección. El poder de la disciplina compartida. Rex fue su maestro más silencioso y eficaz. Aunque la ciudad no lo notara, al recuperar su ritmo, caminó sobre las huellas del perro. Esas huellas se volvieron una línea invisible que alivió a todos al final de la noche. En los pasos siguientes de la historia, esa línea se afilaría aún más. Mientras el corazón del estadio se vaciaba, el ritmo interior seguía latiendo sin romperse. La ola en las gradas primero aminoró, luego se transformó en un flujo controlado. El roce de las barreras metálicas, el breve y firme compás de las instrucciones por megafonía, los pasos que subían por las escaleras, todo convergía y palpitaba como un único latido. Sobre ese pulso, K9 Rex y el inspector Javier Morales avanzaban sin perder su línea. El espacio se reducía, las capas probables de peligro se estrechaban. La búsqueda se reducía de lo múltiple a lo único, de lo amplio a lo preciso. Para Rex, el mundo era un mapa de olores. A medida que la multitud retrocedía, las huellas sobre las superficies se separaban con mayor claridad. Sudor y césped, aceite y plástico, metal y detergente, cada uno una capa. Lo esencial era la firma aguda que se filtraba entre ellas. El perro mantuvo la respiración rítmica y clavó las patas con intención firme. La tensión de la correa se mantuvo como un resorte fijo, alineada con el eje corporal de Morales. El guía dio pasos sin precipitarse, pero con respeto al tiempo. Para esta pareja, la velocidad se medía por la corrección, no por el pánico. La evacuación seguía en marcha. En algunas puertas se acumulaba presión, y la seguridad abría puntos estrechos para redirigir el flujo. Los últimos grupos de las zonas altas descendían a las líneas inferiores. Las escaleras recuperaban aliento. A medida que los pasillos interiores se despejaban, los objetos abandonados se hacían visibles. Bolsas con cremalleras rotas, pequeños paquetes demasiado voluminosos para un bolsillo bajo los asientos, bolsas de plástico, botellas. Cada uno era una posibilidad. Cada posibilidad exigía comprobación.
Rex trabajó la escena con un ritmo impecable. Detenerse, olfatear, clasificar, seguir. Los falsos positivos son la sal de la búsqueda. La sal no arruina el plato, define su borde. La primera barrida se abrió hacia la zona de aseos. Puertas entreabiertas, suelos húmedos. El olor a detergente llenaba el aire. La humedad se extendía por las superficies. Rex cruzó los umbrales, inspeccionó los bordes de los contenedores, metió la nariz bajo los muebles lavabo. Plásticos y jabón olían constantes. La traza química era tenue y difusa, no señal de una fuente cercana. Morales lo llamó con un gesto de hombro. El perro volvió sin interrupción. No había tiempo que perder allí. El vector del olor derivaba hacia otras líneas. Pasaron a los almacenes traseros de los puestos de comida. Estanterías metálicas frías, aire grasiento. Notas agudas de envases ocuparon brevemente la nariz de Rex. Las separó y siguió. Cajas de cartón, bolsas de transporte vacías, un carro de servicio con 2 ruedas dañadas. Rex rastreó de abajo arriba, de izquierda a derecha, buscando una firma que se filtrara. En un punto su postura se endureció, las patas imprimieron un peso lineal, y luego se apagó. Falso aviso. La química dejó una sombra, pero no un cuerpo. Una sombra es una mala reflexión en la pared. El perro persigue la luz verdadera. Las puertas hacia las salas VIP brillaban con una luz suave. Bolsos entre butacas, bebidas a medias en mesas, periódicos bajo las mesillas. Rex trabajó el área como un tablero de ajedrez. La mayoría de los olores encajaban con la rutina humana. Un destello metálico trazó una línea corta y se extinguió. Las huellas que dejó la multitud a veces velaban la firma profesional. Ese velo se apartó con paciencia. Morales leyó las pequeñas muescas en el lenguaje corporal del perro. Ángulo de la cabeza, línea del hombro, cambios largos, cortos en la respiración. Esas microvariaciones indican la dirección tanto como la intensidad. La dirección volvía hacia los pasillos de servicio. La columna de servicio del Bernabéu era un laberinto. Salas de mantenimiento en fila, puertas de almacén en serie, bandejas de cables a lo largo de las paredes con restos de cinta. Algunas zonas del suelo brillaban en exceso por limpiados recientes. Algunas esquinas retenían polvo por desuso. Esa distribución dibujaba el mapa de uso reciente. Rex debía favorecer los lugares más silenciosos de ese mapa. El silencio es la voz del olor. Ante puertas cerradas, su ritmo respiratorio cambió. Las moléculas que se filtraban dentro coincidían más entre sí, y la firma química se declaraba sin ahogar los olores ordinarios. Morales amplió el anillo. Salas laterales, contenedores, huecos de servicio fueron despejados en un barrido rápido. El perro mantuvo su eje. Frente a una puerta de almacén, la postura se alargó. La tensión en la correa se estabilizó. Las patas se anclaron como un pequeño amarre. El aire por la rendija estaba pesado y recto. Dentro, estantes, cajas con cinta, sillas viejas. Morales cerró el tránsito y apretó la anilla de aislamiento. El movimiento se detuvo en el corredor lateral. El anillo interior se redujo. La quietud entró como instrumento. La quietud rechaza la vibración innecesaria. Un campo sin vibraciones amplifica la señal correcta. La puerta se abrió bajo control. El aire interior pesaba un paso más. Rex recorrió las caras de los estantes y se detuvo en un hueco bajo. Allí yacía un paquete bajo capas de cinta. Esquinas ligeramente aplastadas, una ondulación en el polvo circundante. Esa ondulación marcaba manipulación y colocación recientes. El tono químico se mantenía bajo el velo del detergente y fijaba su propio color. Rex se sentó en espera, postura de confirmación. Desde allí,
La línea de tarea pasaba a las manos humanas. El equipo de desactivación entró con cadencia medida. Trajes blindados, movimientos económicos, aperturas silenciosas de bultos, lectura visual, disposición de cables, tensión de las capas de cinta, comportamiento del material de la carcasa. No había palabras. Las palabras dispersan la atención. La atención se movió en silencio para sostener la línea de foco. Morales permaneció junto al eje de Rex con la mirada. La firmeza del perro era la columna vertebral de la sala. El valor de la búsqueda se hizo visible allí. Primer barrido por aseos y líneas de servicio, luego club y almacenes bajo gradas, finalmente el laberinto estrechado de mantenimiento. Eslabones unidos para disolver falsos positivos y elevar el verdadero pico. La nariz de Rex leyó las olas químicas como un gráfico. A veces subían, a veces se amortiguaban, hasta que en el momento y lugar adecuados, la curva fijó su cumbre. La cumbre fue la cavidad estrecha bajo el estante. La pánico se desprendió de la cáscara exterior del estadio. En su lugar quedó una espera ansiosa. Dentro, la espera se transformó en flujo disciplinado. Las huellas de la multitud se limpiaron, las puertas se reajustaron. Los equipos se desplazaron entre líneas con coordinación silenciosa. En ese gran organismo, la firmeza de un perro se volvió metrónomo invisible que marcó la respiración de todos. Mientras el metrónomo mantuvo el pulso, los pasos técnicos se afinaron. El plan de desactivación avanzó paso a paso. Capas de cinta retiradas con tensión mínima, puntas de cable observadas, el comportamiento de un conector pequeño pero crítico probado en la carcasa. Cada paso fue un eslabón que redujo el riesgo del anterior. A medida que los eslabones se completaban, la carga total del peligro se repartía dentro del plan. El tiempo encontró un nuevo equilibrio entre la curiosidad exterior y la concentración interior. Ese equilibrio fue la señal de que la búsqueda había resuelto correctamente. Para Rex, esperar es una tarea. En la espera, una postura firme amortigua la vibración del campo como un ancla. Los músculos no consumen energía innecesaria. Los ojos descansan sobre la línea del hombro del guía. La cadencia respiratoria se mantiene. Esa firmeza hace más segura la intervención fina de la mano humana. La búsqueda se cerró. El hallazgo fue cierto. Ahora el peso de la solución pasó a las personas. El perro aceptó la entrega en silencio. Desde los aseos hasta los almacenes de comida, desde las salas VIP hasta los espacios bajo gradas, desde la serie de mantenimiento hasta esta puerta concreta, la búsqueda superpuso la anatomía del lugar sobre la geometría del olor. Cada escena elevó la tensión, pero no la prisa. La prisa daña la corrección. La tensión empuja hacia el objetivo. Morales no quebró esa línea. Su guía colocó la precisión del perro dentro del plan humano, como un riel. Las sirenas se alejaron afuera. Las luces se estabilizaron dentro. Los anillos de seguridad se redibujaron. Las vías se reabrieron. La gente fue dirigida con control hacia zonas externas. La prensa observó a distancia. Lo que ocurrió dentro fue para la seguridad, no para las cámaras. El héroe invisible de la noche fue una corrección silenciosa. Su nombre fue la nariz de un perro, trabajando bajo disciplina. Cuando la última curva de la búsqueda alcanzó la certeza, el estadio contuvo el aliento por un latido. Luego, el aliento volvió. Ese retorno marca una intervención planificada. Un campo está controlado porque el lugar correcto se hizo visible. El lugar correcto no se encuentra por azar. Se construye con paciencia, entrenamiento y ritmo. Rex y Morales construyeron ese ritmo. Cada pista falsa fue un peldaño hacia la correcta.
Cada peldaño afinó la firma hasta que la firma se volvió fuente. Cuando la búsqueda termina, la historia se prepara para la siguiente fase. Terminar significa entregar. Entregar hace posible la resolución. Lo buscado no fue solo un paquete, fue una línea de seguridad para el espacio. La línea fue trazada por el olor, engrosada por el plan, custodiada por la paciencia. La geometría del Santiago Bernabéu habló el mismo idioma que la lógica de la búsqueda, silencioso pero exacto. Rex no se levantó ni mostró triunfo. El triunfo de la búsqueda vive en la quietud. Morales no recompensó ni buscó aplausos. En el ámbito profesional, la mayor recompensa es estar en el lugar correcto, en el momento correcto. El lugar correcto se encontró, el tiempo correcto se usó, el resultado correcto se acercó. La multitud afuera quizá no lo sepa, pero las ciudades pagan su deuda a una nariz que hace visible lo invisible. La búsqueda escribió la primera línea de esa deuda. Esa línea alimentó el resto de la noche. El Bernabéu se calmó con esa fuerza. Todos dentro se prepararon para el siguiente paso, mientras la firmeza del perro mantenía la columna vertebral del campo. El tiempo dentro del estadio se había reducido a una sola línea. Los flujos se estrechaban, los sonidos se amortiguaban, y la tensión acumulada se concentraba en una atención focalizada. El mapa de la búsqueda apuntaba ahora a un punto, la esquina más anodina del recinto, una cavidad estrecha bajo una estantería. Rex sostuvo la columna vertebral de la sala con su postura firme, mientras el inspector Javier Morales apretaba un anillo de seguridad más. El equipo de desactivación avanzó con cadencia ensayada, y el vasto cuerpo del estadio pareció inclinarse hacia ese pequeño hueco. El zumbido de la multitud se afinó afuera. Dentro, el silencio se convirtió en herramienta. Cada paso llevaba significado, cada respiración peso, cada mirada un propósito. Descubrir es hacer visible la corrección de la búsqueda. En ese instante, las pistas falsas ya no importaban. La traza verdadera enmarcaba la fuente. El paquete bajo la estantería estaba envuelto en capas de cinta, alteraba el patrón del polvo a su alrededor y ocultaba el metal frío con un tono plástico. El equipo leyó microarañazos en la superficie mientras Morales observaba la vibración de la sala. La respiración de Rex no cambió. Sus patas se anclaron como un ancla en el suelo. Esa firmeza dio a las manos humanas el equilibrio necesario para moverse con precisión. Con el equilibrio intacto, el plan pudo avanzar paso a paso. La arquitectura del estadio no habla en estos momentos, pero las paredes guardan una memoria acústica. Viejos gritos, el breve tintineo de puertas metálicas, el ritmo cortado del sistema de megafonía. Todo se retiró al fondo. En primer plano quedó solo la tarea. La primera fase fue una lectura visual exhaustiva. La luz recorrió el perímetro del paquete para marcar posibles rutas de cableado. Se comprobó la tensión de los bordes de la cinta y se inspeccionaron superficies cercanas por escondites secundarios. La lectura sugirió que el objeto había sido colocado con un único propósito. La simplicidad es una claridad peligrosa en la intención de un artefacto. Una vez visible la intención, la columna vertebral del plan se endurece. El descubrimiento se pareció a trabajo de laboratorio. El equipo colocó cubiertas protectoras y estableció un flujo de aire que minimizara diferencias de presión. Los movimientos con trajes blindados fueron pesados pero flexibles. Cada flexión abrió una pequeña ventana de decisión. Morales permaneció cerca con la mirada, sin interferir en el eje del perro. No intervenir es una forma de respeto. Estar en el lugar correcto es hacer lo correcto. Rex no necesitaba recompensa ahora. La corrección es su propia recompensa. El instinto
sobrepuesto a la formación, se convierte en hábito. El hábito es el músculo que actúa bajo estrés. Al retirar las primeras capas de cinta, comenzó la secuencia silenciosa de apertura del plan. La tensión de la cinta, la textura de la superficie, las marcas en las esquinas y la ruptura en la distribución del polvo hablaron de una línea temporal. El objeto había sido movido recientemente y dejado el tiempo suficiente para asentarse. Ese intervalo sugirió la posible existencia de un temporizador. El equipo examinó los extremos de los cables y el comportamiento de las superficies con cuidado microscópico. Surgieron dos elementos: un conductor fino hacia una conexión primaria y una pequeña disposición secundaria oculta que podría haber sido diseñada para sobrevivir a una inspección superficial. Los sistemas secundarios no perdonan errores. El plan dividió el riesgo como un algoritmo y avanzó. En el anillo exterior, el estadio mantuvo una espera controlada. Las unidades de seguridad reconfiguraron rutas de flujo, verificaron umbrales y usaron maniobras de parada y apertura en las escaleras para amortiguar la vibración de la multitud. En ese gran flujo, el foco se concentró en un puñado de personas y un perro. El descubrimiento cargó de sentido cada respiración cercana y apartó el movimiento innecesario como riesgo potencial. Los riesgos no hablan, la disciplina los silencia. Cuando la disciplina funciona, se vuelve invisible. Esa invisibilidad es la cara más fuerte de la seguridad. A medida que se limpiaron las primeras capas, bajo la carcasa apareció la sombra de un cuerpo plástico y un núcleo metálico. La sombra describía la dureza del material y la forma pragmática del dispositivo. El equipo realizó un barrido de sensores no intrusivo para probar conexiones. La lectura reforzó la probabilidad de un elemento de temporización. El tiempo en peligro es enemigo y maestro. Enemigo porque puede iniciar una cuenta atrás. Maestro porque marca el tempo del plan. Ajustar el tempo correctamente depende de la precisión del descubrimiento. Rex ofreció un eje estable que no jugó con la tensión de la sala. Un eje es un marco. Sin marco, la imagen se desmorona. La operación se profundizó. Se estableció una segunda línea de control en los bordes exteriores de la sala. Se despejaron estantes cercanos, se inspeccionaron visualmente las bandejas de cables para eliminar riesgos pasivos y se verificaron manualmente las huellas de movimiento en el suelo sin drones. Esta limpieza redujo el ruido antes de cualquier intervención. El ruido es el peor enemigo del pensamiento en momentos críticos. Cuando la mente se aclara, la mano se vuelve precisa. Cuando la mano es precisa, el paso es seguro. El equipo de desactivación vive ese bucle. Es el reflejo vertebral de los profesionales. Bajo la cinta, en el lateral del paquete, apareció una marca de reparación, evidencia de una intervención previa. Esas marcas a veces confunden, otras veces delatan la inexperiencia del autor. La inexperiencia puede ser ventaja, porque la pericia sabe rellenar los huecos que deja el trabajo amateur. Esos huecos suelen ser las puertas más seguras hacia la solución. El equipo leyó las marcas y trazó en su mente la red de riesgos. Cuando el mapa es correcto y la mano hace la entrada adecuada, el resto es paciencia técnica. La paciencia técnica es la moneda de mayor valor en el campo. Mientras avanzaba el descubrimiento, el ritmo de la espera en el anillo exterior cambió. La gente se silenció. Las miradas se fijaron en un punto y las respiraciones se ralentizaron. Ese lazo invisible reforzó el trabajo interior. La noche de la ciudad se apoya en la disciplina de una sala. Cuando esa disciplina triunfa,
lleva calma hasta la mañana. El descubrimiento sirve a esa calma. Sin él, ningún plan es real. La realidad se esconde en el detalle más pequeño. El detalle más pequeño decide el mayor resultado. El equipo introdujo un paso intermedio para llevar las conexiones a rangos seguros. Los pasos intermedios suavizan el campo antes de la acción final. Se neutralizaron líneas de tensión de cable, se verificaron 2 veces puntos de posible disparo, y el elemento de temporización se controló dentro de una ventana estrecha. Esa ventana creó un silencio profundo. El silencio es la puerta de la resolución. Cuando la puerta se abre, solo quedan pasos técnicos. Los pasos técnicos no son insensibles, sustituyen la emoción por plan y ritmo. El ritmo pertenece al perro que permanece firme y al humano alineado con él. La firmeza de Rex se convirtió en la garantía final del descubrimiento. El perro desplazó ligeramente su peso, un microajuste que mantuvo la eje intacta y afinó la atención. Morales leyó ese desplazamiento con la mirada y mantuvo la tensión exterior del recinto al mínimo. El descubrimiento es movimiento alrededor de 2 constantes: detección correcta y espera correcta. Si la espera falla, la detección se vuelve frágil. En esta escena no se rompió nada. Las mentes permanecieron agudas, las manos serenas, los pasos silenciosos. Un pequeño módulo bajo la cinta marcó la última curva del plan. Se probó el comportamiento del módulo, se midieron parámetros de riesgo con precisión de calibre, y entonces el corazón del paquete quedó visible. El corazón era la forma más simple del peligro. Lo simple se ajusta a un plan. El líder del equipo de desactivación marcó el ritmo con una sola línea de hombro y desactivó la conexión crítica. Durante unos segundos, el estadio contuvo la respiración. Luego, la respiración volvió. La vuelta fue una confirmación silenciosa de la corrección del descubrimiento. Cuando el descubrimiento terminó, una ligereza recorrió la sala y se extendió hacia afuera. El zumbido de la multitud se afinó en una línea tenue. Las personas dentro no intercambiaron palabras. La información vivía en el propio flujo. El flujo no marcó un final, sino el inicio de la siguiente fase. Un inicio es la parte más valiosa del cierre, porque el valor del cierre nace de la exactitud del inicio. Rex no se levantó en triunfo. La victoria del descubrimiento es la seguridad del espacio. Morales no rompió la eje. El lenguaje de la tarea no tiene palabras, tiene postura y respiración. Postura y respiración llevan la mano humana al momento justo. Cuando la mano encuentra el momento justo, las ciudades pasan la noche a salvo. Esta noche, el descubrimiento acercó la seguridad un paso más. Cuando el silencio dentro del estadio dejó de ser herramienta y se convirtió en resultado, el descubrimiento completó su sentido. Una verdad que empezó bajo una estantería se transformó en una confianza que llenó el recinto. La confianza es invisible, pero se siente. Al sentirse, la gente recupera el ritmo, el lugar llama de nuevo a la vida, y el plan hace posible que el juego vuelva. La última línea del descubrimiento es la entrega. La entrega abre la puerta a la resolución. La puerta se abrió. El plan entró. La ciudad pudo volver a respirar. Este capítulo muestra cómo el hallazgo de la búsqueda se hace visible. Hacer visible lo invisible es la forma más alta de profesionalidad. Ver lo oculto no es mérito solo del que ve, sino éxito del sistema. El sistema funcionó esta noche. El descubrimiento tuvo éxito en el lugar y el momento adecuados. Rex y Morales fueron la columna vertebral de ese éxito. El equipo de desactivación construyó el plan sobre la corrección
y silenció el corazón del peligro. Alrededor de ese corazón silenciado, el estadio formó un anillo de quietud que llevó la seguridad durante el resto de la noche. El descubrimiento terminó. Ahora, la resolución esperaba para tomar el peso del cierre. El estadio sintió el instante en que el peligro quedó en silencio. Se abrieron puertas, las líneas de flujo se aclararon y los anillos de seguridad pasaron de apretados a un orden controlado. Cuando el equipo de desactivación completó el último paso dentro de la sala, la tensión dio paso a una claridad contundente. Rex no rompió su eje. El inspector Javier Morales barrió el área con la mirada y mantuvo el perímetro estable. Ese instante fue la bisagra de la noche. El riesgo terminó, el deber continuó. Las multitudes se agruparon en el anillo exterior. Los pasos volvieron de la prisa a la normalidad. Los sonidos pasaron del choque a la calma. El cuerpo del estadio pareció tomar una gran bocanada de aire y relajarse. Los equipos de seguridad se desplegaron por los pasillos, los accesos a las escaleras se restablecieron y los protocolos de campo se ejecutaron con rapidez. Cada movimiento perseguía un objetivo: restaurar el ritmo y conservarlo. Para Rex, el cierre no fue un desfile de victoria, sino una línea ininterrumpida de disciplina. El perro mantuvo su posición, ahorró energía y conservó un ritmo respiratorio constante. El inspector Morales permaneció alineado a su lado, usando señales breves para minimizar la vibración ambiental. Los equipos ordenaron los restos, registraron las huellas y realizaron una barrida limpia alrededor de la sala. Rápido, preciso, impecable. Afuera, quienes desconocían los detalles percibieron el resultado. Una ola de alivio recorrió a la multitud. El caos dio paso al orden. Ese orden fue el mensaje más simple. La seguridad ha vuelto. A medida que la arquitectura, el sonido y el movimiento del estadio regresaban al ritmo normal, todos los presentes se centraron en una sola cosa: completar la carga de la noche sin omisiones. Las unidades de campo restablecieron sus líneas. La prensa aguardó a distancia. Dentro, el trabajo produjo seguridad, no espectáculo. Al restaurarse la seguridad, la necesidad de un escenario se desvaneció. El heroísmo invisible produjo un resultado visible. Todos podían volver a casa en una noche normal. Una noche normal es la recompensa más clara para una operación de gran envergadura. Rex y Morales abandonaron el corredor de mantenimiento a un paso controlado. El perro no cambió su zancada. El guía no rompió el ritmo. Porque la pareja sostuvo la columna vertebral del recinto, todas las demás acciones encajaron en su lugar. El plan de cierre se ejecutó con rapidez, pero sin pánico. Los flujos se abrieron, el flujo se preservó, el flujo se completó. Todos permanecieron en el lugar correcto y a la distancia adecuada. Cuando los últimos anillos de la multitud se alejaron del estadio, las barreras de seguridad volvieron a su estado normal. Los huecos de las escaleras se relajaron. Los umbrales de las puertas recuperaron un tránsito limpio y el perímetro del campo se serenó. La puerta de la sala interior quedó bajo la cinta de seguridad estándar. Los protocolos estaban claros, los registros completos y las responsabilidades entregadas sin fisuras. El cierre no fue un espectáculo, sino una clarificación. Cada elemento aclarado cerró una puerta al riesgo. La postura de Rex siguió siendo el ancla que fijaba el foco del equipo. Incluso sin levantarse, su presencia trazó una línea de seguridad a través del espacio. El inspector Morales realizó una última barrida con la línea de su hombro. Cuando la revisión terminó, el ritmo volvió por completo a la normalidad. El ritmo normal fue la verdadera victoria de la noche. La victoria fue silenciosa,
pero alcanzó a todos. El estadio completó la recuperación con rapidez. Las conversaciones volvieron a tonos cotidianos. Los pasos se asentaron en la calma y el leve roce del metal pasó a ser fondo. La normalidad se posó sobre el recinto como el resultado más valioso de la noche. En esa normalidad se ocultó un gran esfuerzo: la corrección de la búsqueda, la claridad del descubrimiento, la disciplina de la resolución y la limpieza del cierre. Esos 4 anillos ataron la memoria de la ciudad con una línea gruesa. Se realizó una revisión posterior rápida y precisa. ¿Dónde se eliminaron las pistas falsas? ¿Dónde alcanzó su pico el olor? ¿Cómo se retiraron las capas de cinta? ¿Y en qué ventana se neutralizó el elemento de temporización? Todo quedó registrado. El informe se convirtió en la línea de salida invisible para la próxima noche. A medida que esa línea crece, la corrección acelera. La velocidad se mide por la experiencia, no por el pánico. El viento volvió a moverse por la cáscara del estadio con un ritmo ordinario. Las banderas ondearon levemente, los bordes del césped se enfriaron y el hormigón reflejó suaves brillos. El lugar se recuperó. Recuperarse es la señal más clara de cuán fuerte es la seguridad en realidad. Esa señal viajó esta noche en la nariz de un perro y en la línea de hombro de un humano. El inspector Morales se situó al borde del campo junto a Rex. Retroceder no significó abandonar la escena. Significó completarla, mantener el ritmo y entregar la seguridad. La seguridad entregada entró en la memoria compartida de la ciudad. La memoria compartida es la recompensa del trabajo sistémico, no de la gloria personal. Esta noche, la recompensa se compartió en silencio. Cuando el estadio finalmente se aquietó, la noche se convirtió en maestra. La maestra habla sin palabras. El alumno aprende por la acción. La ciudad fue el alumno. Dejó un pequeño agradecimiento sin palabras por la disciplina que hizo visible lo invisible. El agradecimiento no se vio, pero se sintió. Cada agradecimiento sentido vuelve como una fuerza que hará las próximas noches más rápidas, más limpias y más seguras. Los pasos de Rex escribieron la última frase del cierre. El perro caminó hacia adelante con el mismo paso sereno, eje intacto y respiración uniforme. El inspector Morales se colocó a su lado. Juntos avanzaron hacia la línea exterior del recinto. Esa caminata fue el resultado claro de la noche. La obligación terminó, la seguridad quedó. Cuando la seguridad permanece, la historia calla. El silencio es el final más poderoso. En ese silencio, un perro y un humano devuelven a la ciudad la misma respiración. La ciudad despierta por la mañana más segura. Esta noche, así fue.